Saludamos a Javier Vicena en la mañana, el analista económico del programa. ¿Cómo está, Javier? Buen día, Guillermo. Continuamos con el análisis del presupuesto 2025 del gobierno nacional, ¿no? Comenzó toda la rosca política entre el gobierno nacional y los gobernadores para tener el apoyo en el Congreso a la ley de leyes. Pero vale la pena analizar en detalle qué implica el presupuesto para el año 2025, por dónde irá la gestión de Javier Milei el año que viene. El domingo, este último domingo, el presidente le habló a los mercados financieros que reaccionaron positivamente a los trazos gruesos de lo que fue la presentación de Javier Milei del presupuesto 2025. Bajó el riesgo país y subieron los bonos de la deuda. ¿Esto por qué? Porque el presidente dirigió la mayor parte de su discurso a asegurarles a los mercados financieros que el gobierno nacional va a tener los fondos necesarios para pagar los compromisos de deuda. Así hay que entender el presupuesto nacional, que va a hacer todo lo posible Javier Milei para sostener el superávit financiero que tendrá como contrapartida el pago de la deuda. Y además, bajo la creencia de que únicamente la política fiscal es la herramienta para controlar la inflación, el gobierno va a defender el déficit cero, bueno, en realidad el superávit financiero a como dé lugar. Si alguien tiene dudas, Guillermo, de que el destinatario del discurso de Milei del último domingo en el Congreso fue el mercado financiero y de que Milei tiene como única prioridad, como casi única prioridad, el superávit fiscal, lo invito a leer el texto del presupuesto que está colgado en la página del Ministerio de Economía. Hay en el texto, Guillermo, un apartado que se titula Las prioridades de la política presupuestaria. Un presupuesto, en definitiva, es esto: establecer prioridades de la gestión a partir de la decisión política, en este caso de la decisión política del presidente, por dónde va a ir la gestión en el 2025. Eso es el presupuesto en definitiva, y con qué va a financiar esas prioridades de la gestión política. Entre las prioridades figuran en el texto del presupuesto el equilibrio fiscal sostenido, la modernización del Estado, donde tiene un rol clave Sturzenegger. En cuanto a la política fiscal, en cuanto a la política social, el texto del presupuesto hace referencia al acompañamiento social sin intermediarios, algo de lo que habló el presidente en su discurso. En este punto de las prioridades de la política presupuestaria se engloban los programas sociales de transferencias, como la asignación universal, el salario familiar y los vouchers educativos. No figuran entre las prioridades de la política presupuestaria ni la educación, ni la salud, ni la ciencia y la tecnología, ni la infraestructura. ¿Esto por qué? Y Milei lo dejó claro en su discurso del último domingo. Estas áreas son para el gobierno nacional responsabilidad de los gobiernos provinciales. En esta mirada que tiene Milei de la organización nacional en función de lo que fueron los gobiernos liberales del siglo XIX y la Constitución de 1853, olvidándose Milei de que hubo una reforma en el año 94 del siglo pasado. Esta mirada en realidad se ve reflejada en las caídas de las partidas presupuestarias que no tienen que ver con nada de lo que para Milei no es prioridad. No hay plata para educación, no hay plata para salud, no hay plata para ciencia, no hay plata para obra pública. Pero sí hay plata para seguridad y del gasto presupuestario. Y está explícitamente así en el proyecto que se envió al Congreso de la Nación. Figura textualmente en el texto. El portal periodístico Cenital
informa que Milei proyecta en el presupuesto endeudarse por 2.310 millones de dólares para comprar submarinos. En otros 1.400 millones de dólares para comprar 2 unidades navales. Y en 300 millones de dólares para comprar helicópteros. Para esto sí hay plata, pero no hay plata para el resto de lo que parece una idea: salud, educación, ciencia y tecnología, infraestructura y jubilaciones. Estas cuestiones que son fundamentales para la vida de los argentinos no figuran entre las prioridades del gobierno nacional en el texto del presupuesto. El precio de las cosas. Si la información es poder, la información económica es poder económico.